Hola, les saluda Olga Velázquez, directora ejecutiva de la Gremial de Tecnología e Innovación en Cámara de Industria de Guatemala. Bienvenidos a este espacio Podcast UNIT. UNIT significa Universo en Innovación y Tecnología. Este proyecto nace desde la Gremial con el objetivo de poder conectar con las distintas audiencias, colaboradores, distintas industrias, distintos sectores, para que se puedan informar sobre las distintas tendencias y tecnologías que existen y cómo les pueden ayudar en sus distintas necesidades. Este proyecto nace precisamente con el objetivo de poder conversar con distintos expertos, poder apoyar a la audiencia, poder orientar de cómo adquirir tecnología, cómo poder solucionar esas necesidades que cada uno de ustedes colaboradores puede tener en su día a día. Desde la gremial, un eje muy importante es precisamente la capacitación, la información, y por ello nos van a estar acompañando en cada episodio expertos de distintos temas. Dentro de la gremial hay expertos en ciberseguridad, en nube, data center, software, de distintas tecnologías. Esperamos que estos episodios sean muy constructivos para ustedes y que lo disfruten y que sea muy enriquecedor para cada uno de ustedes. El día de hoy estamos empezando con un primer episodio sobre analítica empresarial. Para ello nos van a acompañar dos agremiados expertos en el tema. Estará Héctor Cabrera, representando a FRT Latam, y estará Marco Tulio Gómez, de Soluciones Computarizadas. Así es que de nuevo, bienvenidos y espero que disfruten este capítulo. Hola a todos, mi nombre es Héctor Cabrera, soy el Country Manager de Flowing Rivers Technologies, FRT en iniciales. Y hoy nos acompaña Marco Tulio Gómez de Soluciones Computarizadas. Marco Tulio, muchísimo gusto, qué bueno tenerte por aquí. Entiendo que el día de hoy vamos a platicar un poquito de Business Intelligence, que es la palabra en inglés, o la frase en inglés para representar todo esto que se hace al respecto de inteligencia de negocios, obtener información de bases de datos que ya tenemos y poderla procesar para que nos brinde información y tomar decisiones gerenciales mucho más acertadas, mucho más informadas. Entonces, Marco Tulio, te quería preguntar, ¿cómo empezaste a trabajar con datos? ¿Cómo empezó tu rol como ingeniero a trabajar con datos estadísticos, con datos en general? Bueno, ¿qué tal, Héctor? Esa historia es algo larga, pero después de varios años de dedicarme a hacer sistemas transaccionales, ERPs, facturaciones, contabilidades, me fui acercando a la parte de la gerencia, en donde pues se empiezan a tomar decisiones y las demandas de información eran diferentes a lo que uno normalmente entregaba. En aquel entonces eran reportes tabulares que tenían sus totales, agrupaciones, y al final no servían de mucho como para saber cómo estaba la empresa, simplemente te decían cómo estaba la operación. Entonces hubo un momento donde mi carrera cambió de ser alguien dedicado a hacer software empezó por ser un profesional en el tema de bases de datos, y poco a poco me fui especializando en el tema de analítica empresarial o Business Intelligence, y ahora pues ya el tema está bastante adoptado en el mercado y en las empresas, incluso dentro de la misma profesión o el segmento de la profesión ves que hay especialización en diferentes rubros. Sí, y esto se ha puesto de moda, vamos a decir, en los últimos años. Hace mucho tiempo uno de mis mejores profesores de la universidad me dijo que no podés administrar o gerenciar lo que no podés medir, y obviamente los datos son muy diferentes, los que te exige un contador o lo que necesita ver un contador que lo que necesita ver un gerente general, un CEO. La data es diferente y la percepción, la data es la misma, pero los informes son diferentes. Entonces, de ahí viene la siguiente pregunta: ¿es tan importante de verdad la data y poder hacer inteligencia de negocios sobre la data para tomar decisiones gerenciales? Pienso que sí. O sea, siempre hay gente genial en toda organización que son aquellos emprendedores que ven el mercado y detectan una oportunidad y por puro instinto deciden invertir en algo y resulta ser un gran negocio. Y les va bien, ajá. Pero muchos de nosotros
tal vez no tenemos esa visión, no tenemos ese olfato, entonces necesitamos respaldar nuestras decisiones en datos para caminar de forma segura y obtener el resultado esperado. A mí me gusta, cuando hablo con empresas que son pymes, normalmente les digo que la analítica puede ser una herramienta que ayude a cerrar esa brecha que hay entre las grandes empresas y una pyme. Porque muchas de las grandes empresas ahora ya invierten más dinero en eso, pero hace algunos años lo miraban como, es la reportería, son los dashboards, le daban un rol secundario y no tan estratégico. Y muchas pymes, que en su momento eran pymes, invirtieron de forma correcta en análisis de datos y terminaron cerrando la brecha muy rápido. Hay muchos ejemplos de esas historias, pero sí, usar los datos para respaldar tus decisiones puede cambiar la historia de cómo crece tu empresa. Y ahí viene la siguiente pregunta. Ya tenemos la data, ya tenemos los datos estratégicos. ¿Qué tan importante es formar no solo al CEO a que sepa ir a traer datos estratégicos, sino tener dentro de tu equipo de trabajo ingenieros, especialistas en bases de datos, científicos de datos, etcétera, que vayan generando dentro de la empresa, dentro de tu staff, esa necesidad de tener data y la facilidad para los CEOs de procesarla? Es importante crear esa cultura de generar empleos que vayan relacionados con la data. Sí, hablábamos hace un momento que es algo estratégico, entonces sí, tener personal capacitado en el tema es una inversión estratégica. Cada empresa tiene su tamaño de presupuesto y decide cuánto puede invertir en la actividad, pero esencialmente necesitas gente que pueda ir a recolectar datos y gente que pueda hacer esa entrega de datos, que no son necesariamente el mismo perfil. Uno está más orientado al lado técnico, te va a hablar de conectividad, de APIs, de bases de datos, tablas, estructuras. Es alguien formado en tecnología y el otro es alguien más cercano al negocio. Correcto. Que entiende cuando los directores, los tomadores de decisiones necesitan medir un indicador, por qué lo necesitan, cuál es la forma de preparar la información para que esta... Es el que le dice al especialista en bases de datos: necesito el cruce entre las ventas del mes, los días de la semana en que se vendió y la hora a la que se vendió. Pues un poco así. Normalmente un analista recoge la necesidad de un tomador de decisiones y lo plantea en indicadores o en insumos de datos que va a buscar hacia el repositorio centralizado que tengan, un data warehouse, un data lake, un lakehouse, y si no lo encuentra, entonces habla con el equipo de ingeniería de datos para que le obtengan ese dato de la fuente más confiable, de la mejor forma, y se lo hagan disponible. Me imagino que hay muchos tipos de proyectos relacionados con la data que se pueden implementar en empresas. ¿Me podrías hablar un poquito de cuáles has implementado, cuáles son los que más relación tienen con el negocio, cuáles son los más importantes? ¿Hay algún orden correcto para hacer este tipo de proyectos? Sí, hay diferentes tipos de proyectos de acuerdo a lo que buscas como empresa, y hay diferentes tipos de proyectos de acuerdo al área a la que están enfocados. Okay. Arranquemos por lo primero. Tenemos proyectos que están orientados a medir cómo va el día a día de la empresa. Eso es analítica descriptiva. Okay. ¿Por qué? Porque necesitas recolectar eventos que ya se grabaron en un sistema transaccional para poder decir: ayer facturamos esto, o el último mes facturamos este monto. Así nos comparamos contra el presupuesto. Que te haga una instantánea del momento, digamos. Pero necesitas que el dato esté registrado. Entonces lo primero es saber cómo vamos. Okay. Después, algo no está funcionando como querés o está funcionando muy bien y quieres saber por qué. Replicarlo. Ajá. Entonces necesitas explorar y entender el porqué de esto. Eso sigue siendo cercano a la analítica descriptiva porque tenés la información registrada, sí, y lo que haces es quebrarla de diferentes formas.
por región, por marca, por producto, por segmento de cliente. Ahí es en donde entran muchas variables a agrupar tu información para que entendas qué está sucediendo. Esos dos pasos, hay muchas empresas que hoy todavía necesitan cubrirlos. Ok. Tienen sistemas que capturan la información, Pero no la ven. pero no tienen medición frecuente de su día a día. Y no es lo mismo que vos con un mes cerrado querrás comparar cómo me fue el mes anterior y ya no puedes corregir nada. Sí, claro. En cambio, si lo medís día a día, te das cuenta, estoy lejano de mi meta, puedo tomar una acción para corregir. Okay. Esa cultura de medición constante sobre lo que están haciendo es un reto todavía para muchas organizaciones. Contrario a lo que uno pudiera pensar. Sí, contrario a eso. O sea, todo el mundo dice, deberíamos ya de tener dashboards, deberíamos de tener reportes. Es correcto. Pero no todos lo tienen. No todos tienen, y no todos tienen el dashboard que los debe medir su negocio. Que es otra cosa. No hay un dashboard exactamente igual a otro. único. Ajá. Hay cosas que son comunes, pero cada negocio se mide de una forma La distinta. mayoría quiere saber cuánto vendió, pero depende del giro de negocio, de la vertical en la que estés. Sí, y muchas veces tienen dashboards que nacen de lo que llamamos fuentes no gobernadas, de un Excel que tienen en el disco duro de alguien. Tiene un Excel. Y normalmente, cuando ya hablas de cierta madurez en tu proceso, tus dashboards que te sirven para medir el negocio deberían de nacer de procesos de recolección de datos y repositorios centralizados. Hablemos de eso, de los repositorios, porque todos sabemos que tenemos data, que hay un montón de bases de datos, de Exceles, como decías, de información regada de la empresa, pero estos repositorios han evolucionado durante el tiempo y hoy día cada día son más específicos, más detallados, tienen más información, contienen data estructurada y no estructurada. Contanos un poquito de cómo han evolucionado. ¿Hay algún repositorio específico que debería ser ideal para guardar la data de las empresas? ¿Hay una receta única para todo el mundo? No creo que haya una receta única, pero sí hay casos en donde aplican los diferentes formatos que puedes utilizar para almacenar la data. Hoy en día está en uso, en la mayoría de proveedores, el tema de los Data Lakehouse. Y si nos vamos unos años atrás, la oferta comercial estaba centralizada en lo que eran los Data Warehouse. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Un Data Warehouse es una estructura que es fija, en cuanto son tablas con filas y columnas que se almacenan en una base de datos relacional. Lo único que le agregamos son registros, digamos. Sí, correcto. Y puede cambiar con el tiempo, pero cuando cambie con el tiempo tienes que llenar todos los espacios, los campos que no antes estaban agregados. Para poner como ejemplo esto, digamos que si yo en mi factura tengo el nombre del cliente, el NIT del cliente, la dirección del cliente, el producto que estoy facturando y el monto total, pero si pasado mañana le quiero agregar el tipo de cambio, las primeras facturas que no tuvieron el tipo de cambio, es un dato que no van a tener, es una columna que hay que llenar. Correcto. Y podés tomar muchas decisiones, ¿verdad? Pongámoslo como era en quetzales, pongámoslo todo en uno. O tomemos como referencia un tipo de cambio por año. O podés, lo llenas de alguna forma. Sí. No deberías dejar en blanco cuando surge un nuevo cambio, Okay. en tu estructura. Pero eso es data estructurada y la mayoría de cosas que tienen que ver con analítica descriptiva nacen de data estructurada. O sea, tus dashboards que miden la venta, tus dashboards que miden el gasto, tus estados de resultados, todo eso es data estructurada y está muy bien que se guarde los data warehouse. Sí, sin que sea una receta general, única para todo el pero mundo. sería una pista. Okay. Es data estructurada y es este escenario, está muy bien ponerlo en un warehouse. ¿Qué sucede después? Empiezan a salir estructuras que ya no son fijas. Son estructuras dinámicas, como un XML, como un JSON, en donde a veces viene un campo y a veces no viene. Y a veces no viene. Y son registros de una misma tabla. Sí. Y tenés que poderlo manejar y no debería ser problema que no venga. Es algo que tenés que esperar. Las bases de datos relacionales son muy malas para eso. Sí. Entonces empiezan a surgir
otras estructuras, otros modelos de almacenamiento, y ahí encuentran un espacio, los lakehouse, con todo lo que es semiestructurado y lo que es no estructurado, los data lakes, perdón. Okay. Con el tiempo se dieron cuenta que no todo puede estar, o en el escenario actual, no todo puede estar en un data warehouse, ni todo puede estar en un data lake. Entonces necesito tener una mezcla de ambos mundos. Y eso es lo que hoy sale al mercado como un data lakehouse, que tiene la capacidad de manejar data estructurada en formato de tablas. Normalmente, o un producto moderno lo haría en un formato Parquet de Delta Tables, y puede tener data semiestructurada, que muchas veces es lo que asociamos con el concepto de las bases no SQL, y data no estructurada, que es audio, video, imagen, sobre lo que haces otro tipo de análisis. Entonces, dependiendo de lo que vas a consumir de información, es el repositorio que mejor aplica en tu escenario, y un data lakehouse debería poder manejar todos los posibles ambas estructuras. escenarios. Ya hablamos de dónde guardamos la data, ya hablamos de qué tan importante es. Ahora viene la famosa palabrita del business intelligence, la inteligencia de negocio. Hay un enfoque tradicional, entiendo, de cómo se hace inteligencia de negocio, y hay versiones más de self-service, de autoservicio, en donde vos podés hacer inteligencia de negocio a discreción. Contanos un poquito de eso. Creo que va más por una estrategia de implementación, y está muy bien separar el escenario, porque hay estrategias tradicionales, digámoslo así, que son más en un enfoque corporativo, que es donde nació esto. Entonces yo tenía centralizado la recolección de datos, y también viaja en el tiempo, porque las herramientas no eran tan amigables como son ahora. Entonces, ¿quiénes eran los que sabían cómo era la estructura de la base de datos? Los de tecnología. Las herramientas requerían alguna habilidad de programación. ¿Quiénes pueden hacer eso? Los de tecnología. Entonces era muy orientado a un perfil técnico, y las herramientas eran bastante caras. Cuando tenés esas dos cosas, dices, no, centralicemos, que sea un servicio compartido, que todos le pidan a un área en la empresa y que ellos le entreguen la información. Entonces eso es lo que muchas veces identificamos como un business intelligence tradicional, porque está centralizado y hay equipos que se encargan de hacer las cosas y solo ellos manejan la data. Pero con los años ha cambiado, y hoy en día yo creo que nadie quisiera implementar una solución o una capacidad analítica en su empresa si no tiene un enfoque de autoservicio. Porque la queja, o sea, ¿de dónde empieza a hacer sentido el autoservicio en el mercado? Cuando tenés todo centralizado en el formato como atendemos los equipos de tecnología, hay un portafolio, hay un ciclo de selección, y resulta que no me dan la información a tiempo. Vos pedís hoy un dato y te llega meses después, que tal vez ya no es el momento donde lo necesitas. No es porque nosotros los profesionales de tecnología querramos hacerlo lento, sino que es la forma en la que abordamos los proyectos. No tiene ese mismo dinamismo que tienen las áreas comerciales cuando requieren información. Por supuesto. Entonces surge ese autoservicio. El concepto debería ser: yo te entrego un repositorio de información con datos validados, con datos consistentes, con datos interpretados correctamente. O sea, te entrego un buen dato. Yo me voy a hacer cargo de los tableros generales, ¿verdad? De el estado de resultados, del dashboard de ventas. Esos son de uso común, pero hay escenarios, por ejemplo ahorita, si fuera el momento de estar haciendo presupuestos para el siguiente año, hay mucho análisis ad hoc. Que es particular en el tiempo y que solo dura un ratito. Eso, no querés pasar por un ciclo de construcción como un proyecto de IT, sino que lo que querés es conectarte a la data y empezar a jugar y descubrir, explorar. Ahí es en donde entra el autoservicio, y hay muchas herramientas hoy en día que son muy amigables, orientadas a los analistas, que no son perfiles técnicos, no son técnicos, son personas cercanas al negocio, pero que lo pueden usar, digamos, de forma fácil. Por supuesto, y ese es el objetivo: descentralizar el acceso a la data
y que haya un equipo que entrega esa data de una forma consistente, ordenada, gobernada también, porque no es que todo autoservicio no quiere decir que todo el mundo Sí, que mire cualquiera todo, pueda, sí, estoy de acuerdo. ¿verdad? Hay límites, pero dentro de tus límites que puedas construir lo que requerís para tus funciones y tu toma de decisión. Básicamente lo que me estás diciendo es, hay un departamento de data, de análisis de data que te entrega ciertos tableros, cierta información ya común, pero vos le das acceso a los gerentes para que puedan ir a traer cierta data, dependiendo de su autorización para ver la data, que puedan ir a traer cierta data y hacer uso de ella en momentos puntuales. ¿Es Fabric la evolución natural de Power BI? Sí. Sí, respuesta corta es sí, y ahora el por qué. Power BI es un producto que estaba pensado para los analistas que estaban atendiendo una estrategia de autoservicio. Sí. Te permite hacer integración de datos porque tiene Power Query, hace modelos, etcétera, pero tal vez para un proyecto No es tan muy grande robusto. no es la herramienta más robusta, aunque pues, yo sí he puesto miles de millones de registros ahí, pero hay mejores formas De hacer. que hacerlo que exclusivamente con Power BI. Habían productos en el mundo Microsoft, por ejemplo, Integration Services o Data Factory, y hay otro montón de productos en el mercado de otros proveedores que cumplían esa función de la integración de datos. Entonces, digámoslo así, la capa de la ingeniería de datos la trabajabas con otro producto, Otra cosa. tu repositorio centralizado lo trabajabas con otro producto, aunque fuera el mismo Microsoft, pero era Otro producto. otro producto. Y si vemos a futuro, la parte del análisis predictivo, que es saber cómo me va a ir más adelante, y todo lo que tiene que ver con machine learning, etcétera, tampoco lo atendías muy bien porque tenías que estar enchufando otras cosas. ¿Qué sucede? El mercado evolucionó en algún punto y se dieron cuenta que vos, gerenciando un área de tecnología, tenías que estar seleccionando muchos productos y estar haciendo integración entre estos productos. Ya no era tan fácil de hacer. Aunque fueran de la misma marca, tenías algún trabajo que hacer para poder... Y cierta expertise que tener. Ajá. Y empezabas a traer especialistas en una cosa, en otra cosa, y se te podía complicar. Entonces surge el concepto de plataformas unificadas, que una vez más, Microsoft no es el que inventa el concepto. No, seguro. Hay muchos productos en el mercado que hacen ese servicio de plataforma unificada, que es ir de extremo a extremo, desde la ingeniería del dato hasta la presentación. En el caso de Microsoft, durante muchos años han sido líderes en el tema de data warehousing, han tenido temas de TL, tienen un muy buen producto de visualización, competían en todas las experiencias de uso, sí. Entonces hicieron una plataforma unificada integrando todos esos servicios. Entonces el producto es nuevo, digámoslo así, Fabric es un producto nuevo, pero está integrando experiencia de cosas que han estado en el mercado por mucho tiempo. Lo que sí es que lo está haciendo sobre un portal que se construyó con una experiencia similar a la de Power BI. Entonces en usabilidad es muy bueno, en integración es genial, en el esquema de precios está excelente. Es bastante user friendly. Y para nosotros que estamos en el mundo de la tecnología, de la ingeniería, realmente hay cambios en la parte de abajo, lo que no se ve, en cómo gestionan el dato y todo, que son muy importantes, que en mi opinión hacen que Fabric sea una plataforma unificada que está lista para los retos de hoy y los que vienen en el futuro. Cosas incluso como integración con inteligencia artificial. Ok, entonces sí podemos decir que es la evolución natural. Y para la gente que nos escucha, seguro ya se hicieron la pregunta. Ya entendimos que la data es importante, ya entendimos que es vital para tomar decisiones a nivel de negocio. Si yo soy ingeniero, estoy ligado al mundo de la tecnología, ¿cuál es el siguiente paso para yo hacer una carrera en analítica de datos? Volverme experto en este tema. ¿Qué tengo que hacer? Eso está buenísimo. Cuando yo quería aprender de esto, no había muchos recursos locales donde uno pudiera aprender.
tu opción eran libros, ¿verdad? Porque tampoco habían tantos tutoriales Sí. en YouTube. No, todavía no había YouTube. Ajá, como no, ya ahora. había YouTube. pero no tenía todo el contenido que uno esperaba. No habían carreras universitarias. Hoy Sí. hay una bonita oferta académica localmente donde te puedes especializar en esto. También, si la idea es empezar esa ruta de aprendizaje autodidacta, creo que hay que aprender sobre SQL. Básico. SQL no va a dejar de ser el lenguaje con el que yo hago la extracción de datos o la consulta. Te voy a tener ahí, voy a hacer un paréntesis. ¿Sí? ¿SQL o SQL? Pues ha existido la duda siempre y cada quien lo dice como quiere. Yo ¿Qué opinas? yo lo digo en español, yo digo SQL, Ajá. pero tengo muchos amigos Que le dicen SQL. SQL Server. Okay. Ajá. Perdón por la interrupción. Pero en este caso, ahorita hablábamos de un producto, ¿verdad? SQL Server, que es de Microsoft, pero creo que lo que se debe aprender es el estándar de De base, SQL sí. en cuanto a la creación de estructuras, a la construcción de consultas, que ese te aplica en todos Para los cualquier motores de base de bases datos, de sí. datos. Pero sí, yo lo digo en español, Okay. ¿verdad? Hay quienes prefieren decirlo en inglés. Listo. Después de aprender sobre SQL, creo que hay que aprender modelado de datos, porque no es lo mismo hacer un diseño de base de datos para una facturación, una contabilidad, que hacerlo para un sistema que soporta la toma de decisiones. Son enfoques diferentes y son técnicas de modelado de datos distintas. Entonces hay que aprender sobre modelado dimensional. Después de eso creo que las estrategias de ETL o de extracción e interpretación de datos, hay que especializarse en la herramienta que uses para hacerlo de la mejor forma. Hoy en día creo que el mercado se ha volcado mucho hacia resolver estas cosas con Python o con PySpark. Hay que aprender estos Sí, lenguajes. estos códigos. Creo que en el futuro ellos van a ser los que van a dominar la transformación de Estoy de datos. acuerdo. Y en el entorno actual hay que aprender a apoyarse de las herramientas de la inteligencia artificial, pero yo no entraría por delegarle a la inteligencia artificial todo cuando no tengo experiencia. Hace falta una base teórica robusta para saber que lo que te entrega la inteligencia artificial de verdad te va a resolver las necesidades que tenés en el momento. Aparte de todo esto, hay que tener cierto conocimiento de infraestructura de cómputo, quiero pensar. Y ahí te pregunto, ¿cuál es el mejor escenario? Creo que sé la respuesta, pero en tu opinión, ¿cuál es el mejor escenario? ¿On-premise o nube? Sin duda la nube. Yo tengo por lo menos unos 10 años de que todo proyecto que abordamos Se va está en la nube y poco a poco se ha ido migrando, porque de primero era infraestructura como servicio, eran máquinas virtuales donde configurabas todo y lo que querías era que estuviera disponible 24 horas en la nube y Sí. gestionado. ¿Era tu computadora que tenías o lo que hay arriba? Era migrar el on-premise a la nube, fue el primer paso. Pero después surgen estrategias de plataforma como servicio y ahí es en donde creo que estamos ahora. Por ejemplo, Fabric, que me preguntabas hace un momento, no contratas en sí el servidor o la licencia. Sí. Pagas Fabric en la capacidad de cómputo que necesitas y pagas el almacenamiento que consumís. Si nos vamos con Databricks, pagas el consumo El de acceso cómputo al- y pagas un diferencial por el uso del producto de Databricks. Resumiendo, yo sé que un especialista en Databricks me va a hacer comentarios sobre el modelo de consumo, pero ese sería Sí. básicamente la forma de abordarlo. Yo creo que la analítica se ha movido muy rápido hacia la parte de plataforma como servicio por la elasticidad que se requiere Sí. y cuando tenés que procesar mucho, la nube es tu aliado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y siguiendo esa línea de pensamiento, hay cosas que evolucionan muy rápido y la tecnología es una de ellas.
Ya lo dijiste, en temas de cómputo, la nube evolucionó rapidísimo. En 20 años se volvió el estándar, vamos a decir. ¿Dirías que la inteligencia artificial está evolucionando al mismo ritmo? ¿Qué papel juegan soluciones como Copilot, por ejemplo? Que estamos hablando del entorno de Microsoft, Power BI, Fabric y lo que sigue. Entonces es natural hablar de la inteligencia artificial o del LLM de Microsoft. Entonces, ¿qué papel juega Copilot y qué tanta influencia va a tener la IA en esto que estamos hablando del Business Intelligence? Creo que va a ser un actor principal en el futuro de esta película. ¿Qué sucede? Separémoslo en dos momentos. Cuando estás construyendo la solución, sos el equipo de analítica que está construyendo lo que le va a entregar a la empresa, la inteligencia artificial ahí te puede acelerar. Por ejemplo, alguien que no es experto en Python se puede apoyar de una inteligencia artificial para ir generando código más rápido, sí, o él ya sabe cómo quiere hacerlo una vez, pero lo tiene que hacer 50 veces más. La inteligencia artificial puede aprender ese patrón y replicarlo muchas veces. Entonces, ahí acelera tu equipo que está construyendo. Pero creo que donde todos estamos atentos es en la experiencia de consumo que va a tener. Porque igual vas a poder generar reportes con inteligencia artificial, pero el modelo conversacional ha tenido mucho éxito. Ese es el cambio. Y yo creo, de hecho, en mi caso ya he tenido la suerte de poder hacer un par de proyectos en donde se involucra esa experiencia de gerentes con un agente al cual le preguntan, pero ya no es solo que te cuente la historia de algo o que te interprete tu pregunta. Le planteas tu requerimiento de información, él entiende lo que tiene que hacer y eso se convierte en una consulta. Entonces te conectas con tu agente y le preguntas, mira cómo cerramos las ventas en cada una de las sucursales esta semana. Va a extraer la información y te la entrega. No tuviste que entrar a un dashboard, no tuviste que interactuar con nada más que un agente conversacional y él fue a traer la información. Hiciste una pregunta. Es impresionante a dónde vamos, porque lo que me estás diciendo es que cualquier persona con un pequeño emprendimiento, un café, vamos a decir, la capacidad de factura electrónica que hoy es estándar para Guatemala, y haber guardado la data y haber hecho ingeniería de datos en el momento correcto y haber invertido en ese análisis, puede llevar a que un domingo en la tarde el dueño pregunte, mira, ¿qué día vendemos más café? ¿A qué hora? Quiero sacar una promo de 2x1, pero quiero saber cuál es el momento más bajo. Sí. Y la inteligencia artificial dentro de un Fabric o dentro de un Power BI va a traer la data y te puede decir, mira, creo que el mejor momento podría ser el jueves de 4 a 6, porque tenés bastantes transacciones en otros días, pero los jueves de 4 a 6 se te cae la transaccionalidad, y tener gente en el restaurante. Ese tipo de cosas es a las que estamos pensando llegar. Sí, es uno de los resultados que puedes esperar y no creo que estén muy lejanos. Eso creo que va a estar sucediendo en muy corto tiempo. 24 meses vas a tener ese. Excelente. Es una excelente noticia para las personas que tienen que administrar, porque tomar decisiones informadas es la mejor forma de hacerlo, ¿estás de acuerdo? Sí. Y mucho de nuestra audiencia seguro está esperando, está ansiosa por el momento. Hay que aclarar, esto es importante de aclarar, que se necesita a los ingenieros de datos, se necesita haber invertido en los data warehouse o los data lakehouse correctos para poder después tener toda la data que se necesite. Ahora no es ni siquiera necesario tener que todo convive en un mismo sistema. Por ahí podemos tener nuestra facturación o nuestro ERP es una cosa, nuestro CRM es otro totalmente diferente, estén conectados o no. Nuestro programa de recursos humanos es otro, pero si la data sube a un data warehouse o a un data lakehouse y de ahí nosotros la vamos a traer, y tuvimos todo este equipo, toda esta inversión de especialistas, ingenieros de datos, modelado de datos, etcétera, hacer estas preguntas se vuelve mucho más fácil, pero sí hay que tener la inversión atrás, sí hay que tener las bases de datos, sí hay que tener la información correcta, limpia, lista para su uso.
Sí. Por ahí es donde vamos. Correcto. Hacerlo a la medida siempre requiere una inversión más fuerte. Tener el equipo in-house requiere otro tipo de inversión y estrategia. Hay productos también que consideran muchos indicadores, muchos escenarios que son comunes y a los que podrías subir tu información. Tal vez donde hay que tener cuidado es con el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Uno no quiere estar subiendo sus datos privados en entornos en donde Públicos. podrían terminar siendo públicos. Entonces, eso, como regla general, yo diría que hay que buscar escenarios de inteligencia artificial que sean pagados y que garanticen la privacidad de toda. Y toda esta información, todo este compendio de ideas, de base necesaria para que las empresas puedan llegar a generar el famoso Business Intelligence, lo hacen empresas como soluciones computacionales, que Sí. le dan a los clientes las herramientas necesarias para que después puedan tomar esas decisiones. Correcto. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a proyectos que tienen que ver con analítica empresarial. Tenemos alrededor de ello otros servicios como gestionar tu infraestructura, tener mesa de ayuda, tenemos desarrollo sobre la medida, pero siempre complementando nuestra actividad de analítica empresarial, incluso capacitaciones también tenemos alrededor de todos los productos que usamos. Excelente. La última pregunta es si crees que Guatemala está lista a nivel de oferta educacional y oferta laboral para que hayan especialistas en administración y manejo de data. Creo que tenemos muy buen recurso local, tenemos carreras en varias universidades que tienen que ver con la parte de análisis de datos. Yo he tenido la suerte de ver a muchos profesionales que se están incorporando ya con estudio y experiencia. Y eso académicamente hablando ya tienen un buen background. resultado. Y en nuestros recursos locales creo que encontrás gente que tiene un rango de acción más amplio que lo que encontrás muchas veces en recursos que están afuera, que buscan demasiado. No está mal que la busquen, ¿verdad? Pero ya tienen un rol especializado y entonces deberías de combinar 2 o 3 de lo que podrías importar, por decirlo así, Sí, para hacer lo para que poder lo que podrías están lograr buscando. como A empresas como ustedes, me imagino, les ha tocado formar a su personal. Es parte del día a día. Sí, nosotros tenemos un plan de formación constante hacia nuestro equipo. A partir de ahí surgieron los proyectos de capacitación y in-house para otras empresas y también cursos abiertos. Pues, E incluso para formar equipos de trabajo in-house para otras empresas. Sí, y incluso eso me llevó a dar clases en una maestría de análisis de datos, donde poco a poco hemos ido formando un poco más de profesionales y de contenidos para que salgan mejor. Literalmente les enseñamos lo mismo que le enseñamos a nuestro equipo para que pueda cumplir con las demandas de los clientes. Listo. Creo que es importante saber y que nuestra audiencia lo sepa, que la calidad de los servicios, la calidad de los productos que usas, la innovación que es necesaria para llegar a este punto en que las empresas puedan tomar decisiones tan informadas como las que hemos estado conversando, para eso es necesario confiar en empresas que tienen cierto nivel de credibilidad, que tienen experiencia haciendo este tipo de implementaciones como soluciones computacionales y que no es simplemente, como dice el viejo adagio, soplar y hacer botellas. Hay un arte, una ingeniería ligada al manejo de datos. Sí, hay una forma correcta de construir la solución. No creo que haya una forma corta o abreviada de obtener el resultado. Vas a terminar, si tomas un atajo, vas a terminar con un tablero que y sí, visualmente lo vas a ver en pantalla, va a tener gráficas, te va a entregar un dato, pero cuando trates de ver hacia atrás cómo está construido,
te vas a dar cuenta que su fuente de información no es la que esperabas, la interpretación no es como querías, un día se te cae cualquier servicio y no lo logran restablecer. Entonces, si es algo estratégico para tu negocio, deberías de atacarlo con un equipo que esté formado para el tipo de reto que tenés. Marco Tulio, de verdad me dio muchísimo gusto conversar. Creo que esto es inspiracional, creo que además es educativo para todo el mundo. Estoy seguro que la audiencia hoy aprendió o comprendió muchos de los temas que hoy son lenguaje coloquial o popular en las empresas, el business intelligence, el data warehouse, etcétera, etcétera. Ahora ya saben para qué sirve, saben en dónde interactúan y saben la importancia que tienen, que creo que por ahí es lo importante de nuestra conversación, de que nos hayas aportado todo tu conocimiento. Así es que te agradecemos infinitamente tu participación. ¿Tendrás algunas palabras para despedirnos? Pues no, agradecer la invitación y espero que sea el primero de muchos capítulos que podamos grabar en el podcast. Estoy seguro, tu conocimiento es muy valioso. A nuestros amigos que nos ven, están cordialmente invitados a descargar este podcast. Por ahí va a aparecer el código QR para que lo puedan escanear y lo puedan tener en sus dispositivos. Ha sido un gusto poder estar con ustedes y acompañarlos. Ha sido un gusto, Marco Tulio, de nuevo. Muchísimas gracias. Esperamos una siguiente ocasión, hasta el siguiente episodio.